Hola, mister, buenas noches. Hoy le voy a presentar mi portafolio de lengua y literatura y empezamos con los apuntes y la breve explicación de cada uno. Eh, Todo empezó por el origen de la escritura. Escritura cuneiforme es la más antigua escritura conocida por la humanidad, desarrollada por los pueblos sumerios alrededor del cuarto milenio antes de Cristo, es decir, hace más de 6000 años. Carta al director. Son espacios de opinión que permiten al emisor compartir su punto de vista sobre un determinado tema. Los argumentos presentados son los encargados de demostrar la verdad de esas opiniones. Para lograr ese propósito, los autores fundamentan sus ideas con argumentos o razones. Tipos de párrafos. Párrafos de desarrollo. De enumeración, de secuencia, de comparación y contraste, de desarrollo de un concepto, de causa y efecto, párrafos de introducción y por último párrafo de conclusión. Literatura prehispánica. La literatura prehispánica comprende todas las expresiones de carácter literario propias del continente americano antes de la llegada de los conquistadores españoles, que en su mayoría pertenecen a la tradición oral. La exposición. La exposición es un tema de discurso cuyo propósito es transmitir información de manera objetiva, ordenada y clara. Tipos de expresiones. Divulgativas, especializadas. La exposición tiene tres partes fundamentales, desarrollo... ¡Ay! Me equivoqué. La exposición tiene tres partes fundamentales: desarrollo, introducción y conclusión. Uso correcto del punto, la coma y el punto y coma. El punto se utiliza para señalar una pausa larga que marca el final de una frase. Después de un punto, salvo en el caso utilizando las abreviaturas, se utiliza mayúscula. Punto y seguido. Separación. Separa enunciados dentro del mismo párrafo. Después de un punto y seguido se continúa escribiendo en la misma línea. Y en el caso de que esté al final de región, se continúa en la línea siguiente. Punto y aparte. Separa dos párrafos distintos que desarrollan contenidos o ideas diferentes dentro de una misma línea de razonamiento o de una unidad del texto. Género de opinión. La columna es un artículo de prensa escrito que se renueva cada cierto tiempo en un diario o entrevista, ofreciendo una opinión o un punto de vista sobre un tema de actualidad, o una disquisición por parte del mismo autor. La columna puede ser de aparición diaria, semanal, quincenal o mensual. Referencias bibliográficas. Es un conjunto mínimo de datos que permite la identificación de una publicación o de una parte de la misma y todo tipo de contenido de información. Es la reseña de cada fuente que se ha utilizado en una bibliografía, es decir, los datos de cada libro, revista, fotografía, grabación, etc. El ensayo es un tipo de texto escrito en prosa en el cual un autor expone, analiza y examina, con variados argumentos, un tema determinado con el propósito de fijar oposición al respecto siguiendo un estilo argumentativo propio. Características. Ofrece libertad en la elección del tema. Su extensión varía según el tipo de ensayo y son claros y concisos. Tipos de ensayo: el ensayo literario, el ensayo crítico, el ensayo científico y el ensayo argumentativo. Los conectores. Los conectores son nexos que unen y organizan la información de texto. Al cumplir con esta función de unir, los conectores proporcionan un significado a la información de relación que relacionan. Por esa razón existen diversos tipos de conectores. Algunos unen una causa con su consecuencia. Otros indican una relación de tiempo, otros sirven para organizar el discurso, entre otras clases de conectores. Palabras multiformes. Las palabras multiformes son aquellas que, unidas o separadas, se pronuncian de manera similar pero configuran significados diferentes. Ejemplos: ¿por qué unido y sin tilde? ¿Por qué unido y con tilde? ¿Y por qué separado y con tilde? El poema. La poesía es uno de los géneros literarios y quizá el más emblemático en cuanto a libertad y potencias expresivas. Las obras del género reciben el nombre de poemas,
Suelen escribirse en versos de una línea o menos de duración, aunque existe un género de poesía o en prosa. La entrevista. Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas. El entrevistador formula preguntas y el entrevistado las responde. Se trata de una técnica empleada para diversos motivos de investigación, medicina y selección de personal. Técnicas de parafraseo. Técnica para expresar una idea sin omitir lo esencial de su contenido. Técnica del parafraseo consiste en expresar con sus palabras una idea o frase, sin omitir lo esencial de su contenido. Parafrasear es utilizar las ideas de otra persona, pero usándolas como si fueran propias. El resumen. El resumen es un texto que contiene la información más importante de un texto más largo. Su función principal es informar y para esto se sintetizan las ideas principales y se quita todo aquello que sobra. Para hacer un resumen hay que comprender la información, pues de esta manera se podrá elegir solo lo que realmente importe. Y bueno, pues mister, la verdad que en las tareas la mayoría las tengo en la computadora y pues el video no puede durar mucho, entonces bueno, pues una de las primeras tareas fue literatura prehispánica. Uy, ahí están las de plan lector. Plan lector, plan lector. Puro plan lector. Luego están también este resumen sobre el texto informativo, que creo que fue una diapositiva. Y creo que dentro de esta carpeta no tengo más. Y bueno, mister, aquí tengo mis actividades y todas las tareas. Gracias.